Hola, ¿qué tal? Soy Bernardo Esquinca, soy escritor mexicano de cuentos y novelas de terror y policíacas. Mi libro más reciente es Rey Lepra, una colección de cuentos de terror publicada por la editorial Almadía, y los invito a que me acompañen en esta entrevista. Mi experiencia en la prepa, ¿no? Como estudiante, como lector, estudié en una escuela de jesuitas en Guadalajara. Siempre estaban preocupados por la parte humanista, pero digamos que sí, algo que yo recuerdo en general de esa época es que sí nos ponían a leer, pero no cosas exactamente adecuadas para la edad, ¿sí? Entonces de pronto te recetaban la Ilíada, que bueno, pues es una gran lectura, pero quizá no para pues, lectoras y lectores que pues están haciendo sus inicios, ¿no? En muchos casos en eso. Entonces, pues digo yo, por mi familia, de un padre escritor, un hermano escritor, pues empecé a leer como a los 15 años, un poco tardíamente, pero para el momento de la preparatoria ya me gustaba leer y me gustaba la mitología griega, entonces no me costó trabajo entrar en esas lecturas, pero yo veía que a mis compañeros sí, o sea, incluso a los más cerebritos que sacaban 10 en matemáticas, reprobaban el examen de la Ilíada y de la mitología griega. A mí no me iba mal, pero digamos que sí creo que mi recuerdo de esas épocas es que es el sentir de que no estaban pensadas las lecturas para un público joven, un público que quizá necesitaría otro tipo de lecturas, tipo José Agustín, tipo Juan Villoro, por hablar de escritores que se han publicado, se han este, preocupado por conectar con un público joven, ¿no? Entonces, digamos que esa es mi experiencia. Y como escritor, bueno, como siempre he sido alguien que se evade mucho, ¿sí? Y entonces, en las clases que me aburrían, sobre todo las de matemáticas, yo aprovechaba para escribir cuentos. Entonces, pues sí fue como un espacio que no era el ideal porque luego no ponía atención y pues evidentemente reprobaba matemáticas y en un examen de matemáticas en la prepa yo llegué con el maestro me senté, me dio la hoja, no había estudiado nada, me paré y le dije, yo le di un cuento, le dije, yo voy a ser escritor, las matemáticas no me van a servir para nada. Y él me dijo, muy bien. Al día siguiente estaba reprobado y me dio una gran lección de vida en la que pues hay cosas que hay que hacer aunque no nos gusten. Pero digamos que pienso que, no sé cómo esté ahora, por supuesto, porque hace muchos años dejé la preparatoria, pero mi sentir era ese, no solo en la prepa, también en la secundaria, no eran las lecturas adecuadas. De pronto el mío sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, pues eso es para lectores más experimentados que ya puedes llegar, ¿no? Con cierto músculo, pues, al Quijote, al mío sí, a la Ilíada, pero no para secundaria, preparatoria, que necesitas otro tipo de lecturas. Por ejemplo, si nos hubieran puesto a leer terror, a Poe, a Lovecraft, son lecturas ideales para públicos jóvenes, ¿no? Y eso no ocurría en mi época. El venir de una familia de escritores me facilitó todo. La verdad es que crecí en un entorno muy propicio. Mi casa estaba llena de libros, mi papá leía mucho, tanto mi hermano Jorge, que es un poeta bastante conocido, mi papá hacía sonetos, él se autopublicó algunos libros, pero tenía mucha pasión por la poesía también. Vieron con muy buenos ojos. Yo desde los 8 años escribía, me interesaba mucho y ellos me apoyaban. Yo tenía talleres particulares con ellos, les leía mis textos, con mucha paciencia, ambos me hacían sus sugerencias. Entonces no era algo raro como en otras familias donde recuerdo un amigo que se ponía a leer y le decía a su papá, ponte a hacer algo, ¿no? Entonces en otras familias pues sí se podía ver raro, pero en la mía era lo más normal porque pues, con un papá escritor, con un hermano escritor, yo desde niño iba a las presentaciones de mi hermano Jorge, ¿no? Entonces, a las presentaciones de sus libros. Entonces, pues crecí en ese entorno muy propicio, la verdad, y incluso mi hermano Jorge, que también desde muy joven, pues ya dirigía algunos suplementos en Guadalajara, donde yo crecí.
y donde vivía la familia en ese momento, pues también me apoyó con mis primeras publicaciones, etcétera. Entonces, la verdad es que tuve un entorno muy propicio que ya después me fui tomando cada vez más en serio, ¿no? En el sentido de, pues sí, entender que era una vocación y que me quería dedicar a eso. Desde muy joven me lo tomé muy en serio a estar en esta cuestión de, pues, plasmar mis ideas en el papel, aun así fuera en los salones a costa de reprobar, en los salones de clase a costa de reprobar materias, ¿no? Yo creo que los géneros te escogen y la profesión te escoge y los dones, pues los dones quizá uno los puede traer o no, pero sí, yo creo que sí es algo como del destino, ¿no? O sea, yo no, lo único que sé hacer realmente es escribir, o sea, para todo lo demás soy bastante torpe, medio juego bien al tenis y medio preparo bien martinis, pero de ahí en fuera, realmente lo único que sé hacer cabalmente bien es escribir. Entonces, no, o sea, no podría yo hacer una silla, no podría yo pilotear un avión. Admiro mucho a los carpinteros, admiro mucho a los pilotos de avión, son cosas que yo no podría hacer ni remotamente. Entonces, sí creo que hay un destino, ¿no? Ahora, claro, hay un destino, pero tú tienes que abrazarlo y poner todo de tu parte para que ese destino se cumpla cabalmente, pues, porque el hecho de que haya un destino, me refiero en cuanto a una profesión, no significa que eso vaya a llegar necesariamente a buen puerto, sino aprovechas, como en mi caso, que sí creo que aproveché toda esta mesa puesta que yo tenía con una familia de escritores, con una casa llena de libros y con gente que me apoyó desde el principio a que yo escribiera y me animaron y me apoyaron siempre en esta profesión que es difícil, ¿no? Entonces yo, de hecho, al principio escribía versos. A mis 8 años escribía versos malísimos y luego en la preparatoria también le escribía versos a las chicas que me gustaban, muy azotados, entonces esas chicas pues menos me hacían caso porque eran muy malos mis poemas, ¿no? Entonces, y fui descubriendo que lo que sí me salía mejor, empecé con prosas poéticas, primero poemas, luego prosas poéticas, medio narrativas, luego ya cuentos más largos, luego novelas cortas, luego novelas, fui yo entendiendo que lo que yo era un narrador y que él no tenía talento para la poesía, pero que no estaba tan mal lo que yo escribía como narrador. Y encontré esa vocación, la supe distinguir, alimentar, etcétera, ya por mi parte, con talleres, con lecturas, etcétera. Entonces, era eso, ese es el diamante en bruto, ¿no? O sea, de que pues, tú mismo vas ahí pegándole. Y entonces te vas dando cuenta, me refiero pegándole a la piedra para ver qué hay debajo, ¿no? Entonces yo supe entender que lo que yo era un narrador. Entonces, afortunadamente ya había 2 poetas en casa, 3 poetas en una misma casa, es multitud. Y entonces ya, pues eso era lo que yo traía, el ser narrador y desde el principio empecé a escribir cosas de terror. Desde el principio entendí que yo era un escritor de terror, me encantaba Edgar Allan Poe, entre otros escritores, y yo conectaba con esa visión macabra de las cosas. Entonces, en ese aspecto no tuve mayor problema con mi vocación ni a la orientación de mi vocación. Lo tuve muy claro, escribía terror y desde entonces me dedico a eso. El estilo de cada escritor y el método de cada escritor, pues lleva años, ¿no? Ir entendiéndolo también, irlo desarrollando, perfeccionando, por decirlo de algún modo, ¿no? Y en mi caso, digo, o sea, lo que le funciona a un escritor no necesariamente le funciona a otros, ¿no? Entonces yo, en cuanto a mi estilo, pues lo he ido encontrando, ¿no? Lo he ido encontrando, tuvo mucho que ver. Yo llegué a la Ciudad de México porque pasé toda mi infancia, mi adolescencia y parte de mi vida adulta en Guadalajara. Llegué acá como a los 32 años, más o menos, y el impacto de la Ciudad de México en mi narrativa fue fundamental, cambiaron muchas cosas, la ciudad se volvió parte
un personaje principal de mi narrativa, los callejones, las leyendas, los personajes que yo veía, sobre todo en el centro de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, fue ir descubriendo también, ¿no? Una narrativa muy ligada a lo local, a las tradiciones, a de dónde venimos, al explorar esto que es ser mexicano en una cultura llena de supersticiones, de leyendas y de un folclore riquísimo, ¿no? Pero eso, pues, me llevó años, ¿no? Y me llevó tiempo y lo mismo el método, mi manera de escribir, muy influida por el cine de David Lynch, más que cualquier otro artista. David Lynch, este cineasta norteamericano, que él, en alguna entrevista que le leí, dijo algo que yo lo tomé como una máxima siempre y lo sigo tomando, y él decía, cuando un misterio se resuelve, yo me siento sumamente decepcionado. ¿Por qué? Porque un misterio que se resuelve cancela la imaginación, un misterio abierto permite que la imaginación siga girando. Entonces, eso a mí siempre me ha gustado, siempre he narrado misterios, digamos, el terror está ahí, pero siempre lo narro en manera de misterio, hago novela policíaca también. Entonces, para mí esa es una máxima, no me interesa cerrar del todo mis historias, me gustan los finales abiertos en mis cuentos, en mis novelas, muchas cosas que no se resuelven, porque creo en crear esas condiciones para que el lector, las lectoras, los lectores cierren con su propia historia, con su propia inteligencia las historias. Y además esa intriga, eso que te queda hechizando, ¿no? Me gusta como lector y me gusta como escritor. Entonces es algo que es parte como de mi estilo y que sigo desarrollando y que sigo explorando. Cada escritor es distinto en cuanto a... No todos los escritores son anfibios, ¿no? Como narradores hay quienes solo hacen novela, hay quienes solo hacen cuento y hay quienes hacemos ambas cosas, ¿no? Este, y hay quienes pueden, ¿no? Hay quienes pueden campechanear ambas cosas. Yo generalmente soy Capricornio, soy muy ortodoxo, soy muy metódico. Este, si estoy haciendo una novela, la escribo hasta que termino esa novela y procuro no distraerme, a menos que me hagan un encargo que me interese mucho de un cuento o que me lo van a pagar bien, pues me doy ese break, ¿no? Pero generalmente una novela la escribo hasta que la acabo y los cuentos van saliendo de manera más esporádica, es decir, a veces he hecho libros de cuento que digo, voy a escribir este libro hasta que lo termine, pero también hay veces que me puede llevar años un libro de cuentos. Mi libro más reciente que salió el año pasado, Rey Lepra, que es de cuentos, me llevó 7 años, o sea, a lo largo de 7 años eh, escribí un cuento, podían pasar meses, luego escribía otro y así hasta que se juntó el libro, ¿no? Entonces, pero no lo combino. La verdad es que sí prefiero separar porque también yo siento que en mi caso es una cuestión de mood, de sensaciones y hay veces que me siento como con las ganas y la atmósfera de hacer cuentos, entonces puedo hacer varios cuentos y hay veces que digo, tengo ganas de hacer una novela y a veces pueden ser 2, 3 novelas al hilo, por así decirlo, entonces me alejo un poco del cuento, en fin, son etapas de todo escritor, en mi caso así funciona, pero sí lo separo, no mezclo una cosa con otra. Claro, es complicadísimo, ¿no? En un país donde poca gente lee, paradójicamente muchos millones de habitantes, pero poca gente lee, como sabemos, es difícil poder vivir de la escritura y entonces hay que campechanear la chamba que te da de comer con la escritura, que también es un trabajo, pero que no fácilmente puedes llegar a ese punto de vivir de ser escritor. Yo actualmente he llegado a un punto en que puedo hacerlo, no solo por la venta de mis libros, que son muy pocos escritores, contados con los dedos de la mano, lo pueden hacer en México, pero sí con la escritura también de guiones, de proyectos para televisión, para cine, que eso paga muy bien, ¿no? Y con otras cosas que le van pidiendo a uno relacionadas con el mundo de la escritura, talleres, conferencias que te pagan, en fin, etcétera, ¿no?
pero durante muchos años fui godín de oficina y trabajé muchos años en distintos trabajos relacionados, por supuesto, con la escritura. Yo estudié ciencias de la comunicación, fui periodista muchos años, trabajé en la radio en Guadalajara, trabajé en periódicos cuando me vine a vivir acá hace 22, 23 años más o menos, pues también como editor, sobre todo, no tanto reporteando en la calle, pero como editor trabajé en revistas, en periódicos, como editor de libros de arte en el Museo Nacional de Arte, donde trabajé muchísimos años también. En fin, trabajé en la revista Tierra Adentro también como editor, un proyecto muy noble, de mucha tradición. Y entonces muchos años trabajé. A partir del 2017, que empecé a entrar más en el tema del cine, de la televisión, he podido ya hacer lo que es un freelance y trabajar desde casa en mis proyectos de mis libros y en los proyectos que me dan de comer, y también porque este país es generoso con becas, hay que decirlo, y también he podido tener becas que me permiten escribir. Entonces, pero digamos, es un asunto en México en el que si amas verdaderamente la literatura y quieres dedicarte a eso, sí la tienes que compaginar con todo tipo de trabajos. Cada quien hay en la historia de este país, pues ha habido de todo, escritores que han trabajado en la publicidad, como Salvador Novo, Fernando del Paso, o en el periodismo, como tantos de nosotros, y en fin, otras cosas, funcionarios públicos, en fin, o sea, lo normal es campechanear la chamba y entonces te tienes que organizar, ¿no? Tienes que organizar y repartir el tiempo del trabajo en oficina y el tiempo a tu escritura, aunque sea la oficina en tu casa, ¿no? Entonces tienes que decir, a ver, estas son las horas que reparto al trabajo que me da de comer y este es el tiempo que reparto para mis libros, mis proyectos. Entonces, eso hay que organizarse muy bien, pero es benéfico, porque luego cuando tienes todo el día o cierto tiempo por delante solo para escribir, hasta como que creo que, y lo he platicado con colegas, es como que ves el desierto por delante y hasta eso como que te causa cierto desasosiego y no eres tan productivo como cuando dices, solo tengo hoy 2 horas para escribir, y entonces te sientas esas 2 horas y las aprovechas al máximo porque pues, luego hay que hacer otras cosas, ¿no? Entonces es eso, pero yo creo que la verdad, este país es compensando la falta de lectores, es generoso con otras cosas para los escritores que pueden campechanearlas, sus trabajos para seguir escribiendo. Sí, bueno, mi saga Casasola, que es mi reportero de Nota Roja, surge justamente de pues, mis años que trabajé en las redacciones de periódicos, muchos años, ¿no? De conocer ese oficio. Yo siempre me ha gustado hablar de lo que sé, de lo que conozco, aunque uno como escritor pues, puede imaginarse cosas y puede situarse en personajes que son ajenos, pero digamos que prefiero hablar de lo que sé, ¿no? Entonces, como conozco, porque trabajé muchos años en periódicos, los intríngulis, las vicisitudes del periodismo, entonces, cuando me planteé hacer una novela policíaca por primera vez, eh, lo habitual en México es que o sea el protagonista o un detective o un policía judicial. Son cosas que yo desconozco y yo dije, bueno, prefiero que sea un periodista de Nota Roja para que se involucre con el tema del crimen, ¿no? Entonces, esa fue la decisión que tomé para situar, ¿no? Toda esta atmósfera de las redacciones, de la labor periodística, con algo que conocía de primera mano, ¿no? Entonces, de ahí nació, y también nació de una idea que era, ¿qué pasaría pensando en esto? Porque pues, yo me interesaba mezclar géneros, ¿no? No solo hacer una novela policíaca realista, entre comillas, como es la tradición de la novela policíaca en el mundo, y yo quería mezclarla, lo policíaco con lo fantástico, con el terror, que son otros de los géneros a los que me dedico. Entonces, quería mezclarlo también con una trama sobrenatural y nació esta idea pensando en los personajes de este tipo de personajes que salen en la tele hablando de ovnis y diciendo, dando por ciertas evidencias muy dudosas, o estos semanarios de lo insólito que siempre me han fascinado, que cuentan una serie de mentiras, pero de manera muy ingeniosa. Pensé en un personaje que se dedicara a eso
lucrando con la ingenuidad de los lectores, abusando de eso, pero ¿qué tal que un día se topara con una noticia que pareciera de fantasía, pero que fuera real? ¿Y qué iba a hacer y qué iba a lidiar con eso? Y que nadie le iba a creer y entonces él solo tener que salvar a la humanidad de ese apocalipsis, ¿no? Entonces así fue como empezó la saga con la novela de La Octava Plaga, que también nació de una idea, de una noticia que vi, que era que encontraban un insecto desconocido en el Museo de Historia Natural de Londres hace muchos años, ¿no? Entonces junté esas ideas y entonces ya vino toda esta trama donde los humanos se están empezando a comportar como insectos. Casasola tiene que investigar esta noticia y eso parece que va a derivar en un apocalipsis que él tiene que salvar. Cuando terminé esta novela yo no pensaba hacer una saga. Cuando la terminé me sentí muy a gusto con los personajes, con ese mundo, y la idea que tenía para adelante, que resultó ser Toda la sangre, la segunda novela, dije, sería como absurdo cambiarle el nombre al personaje cuando todo tiene que ver un poco con la misma idea. Entonces dije, entendí que tenía una saga en las manos y pues a la fecha van 5 novelas y Casasola y yo tenemos una relación muy sana y muy buena. Estable, va a durar. Esa es la idea, claro. La recomendación para las personas que se quieran dedicar a la escritura es, lo primero es que sí hay que tomárselo muy en serio. Es un tema que hay que tomarse muy, muy, muy en serio. Es un trabajo o una profesión bellísima, pero muy difícil, muy dura y es un maratón, ¿sí? Comparándolo con el atletismo, no es una carrera de velocidad, no son los 100 metros planos, es un maratón de resistencia, de aguantar, porque es algo difícil, pero que también trae muchas satisfacciones. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle? Todo el que se pueda. Hablábamos de esto, del trabajo, de combinar, bueno, todo el que puedas. Y todos son etapas y todos son ciclos en la vida, entonces hay etapas en las que uno puede dedicarle más. Aprovecha todo lo que puedas. Y de pronto, por distintas circunstancias de la vida, hay veces que podemos dedicarle menos. Bueno, pues ni modo, pero es todo lo que se pueda, tomárselo muy en serio, escribir, 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 leer, leer muchísimo, leer es lo que más ayuda a entender, leer todos los géneros posibles, todos los autores posibles. Leyendo es como más uno aprende, tomando talleres, por supuesto, talleres literarios, con un tallerista que sea una guía, pero también sometiendo tu obra y atreviéndote al juicio de los demás, entendiendo que hay que retroalimentar eh, 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 en el diálogo de los talleres, es muy importante. Y sobre todo, insisto, tener paciencia, ¿no? Tener fe en lo que uno hace, también entender cuando hay que corregir, porque luego está el ego, que es difícil y uno cree que es perfecto, no existe eso. Entonces, tener la humildad de saber que hay que corregir, que hay que trabajar los manuscritos muchas veces, sobre todo los primeros, cuando uno está desarrollando las habilidades, la intuición. Y la frase de Margaret Atwood, la escritora canadiense, que decía, atrévete a fallar y sigue fallando porque cada vez vas a fallar mejor. Y no hay mejor metáfora que esa. Escribiendo, echando a perder y cada vez va a estar menos peor. Es a lo que se refiere Margaret Atwood. Vas a estar fallando, pero cada vez vas a fallar mejor. Es decir, cada vez tus textos van a estar mejor. Y sí, con el mundo de hoy, de las redes sociales, híjole, hay que huir de eso. Es lo peor que hay. Es el mundo de la simulación, es el mundo de la presión en todos los sentidos, pero en la escritura también. Y tengo amigas y amigos escritoras, escritores más jóvenes que se sienten presionados por las redes sociales, por lo que presumen todo el mundo, porque si no están poniendo cosas sienten que no existen. Es lo peor. Eso es la simulación, eso no importa. No estoy diciendo que no tengan su Instagram o lo que sea y cuando pues, saquen un libro, ok, sí, tengo un libro, tengo esta presentación, ok, puede servir como una herramienta de promoción, pero si uno se va a estar comparando, si uno va a estar perdiendo su tiempo en las redes sociales, es el peor enemigo de la escritura, es el mundo de la simulación, no es un parámetro de la realidad ni de nada. Entonces, es paciencia,
aislarte lo más que puedas del ruido de las redes sociales y trabajar, trabajar, trabajar. Eso es lo que queda y hacerlo con congruencia, no por querer vender, no por querer ser famoso, sino porque yo tengo algo que transmitir y ser siempre honesto, congruente con tu proyecto literario. Bueno, la inseguridad es parte de todas las personas y una parte importante de los artistas, ¿no? Está el ego, pero está su contraparte, que es la inseguridad. Ambas cosas sí se logran contener, son buenas, que el ego es bueno hasta cierto punto porque necesitas cierto ego para atreverte a publicar y decir, quiero exponer lo que sea, ¿no? En este caso la escritura, como artista, lo que sea, pero en este caso quiero, ¿no? Que me lean. Se necesita un ego para eso, pero un ego desmedido te va a arruinar. Y la inseguridad es buena hasta cierto sentido porque también atempera el ego y ok, no estoy seguro, pides consejo, revisas, pero una demasiada inseguridad también acaba contigo. Entonces, siempre es una búsqueda como personas de combinar, ¿no? El ego con las inseguridades para ir construyendo un punto medio donde uno se atreva, pero también sepa cuándo revisar, cuándo tener humildad, cuándo, etcétera. Entonces, sobre eso al principio es muy difícil, sobre todo cuando se es joven. Estamos hablando de alumnas, alumnos de la preparatoria, de bachillerato, pues obviamente se tienen inseguridades a esa edad. Con el tiempo uno va teniendo más certeza de quién es, sobre lo que hace, etcétera. Pero justo en ese momento, yo lo que les diría es, la inseguridad es normal, es parte de uno, pero que no te paralice. La inseguridad, al igual que el miedo que sentimos todos los seres humanos, pues el miedo es una alerta, ¿no? De supervivencia, pero el miedo también te puede paralizar y entonces ya nunca haces nada. Las inseguridades también te pueden paralizar. Entonces hay que combatirlas y no dejar que nos paralicen. Entonces, bueno, pues entender de dónde vienen mis inseguridades, cuáles son, ¿no? Poner en la balanza mis puntos fuertes como escritor, ¿no? Cuáles son mis puntos flacos, entonces fomentar los buenos, combatir los malos, trabajar, todos tenemos. Claro, a esa edad también es difícil discernir, entonces siempre hay que buscar quién nos apoye. Tenemos un maestro en el que confiamos o un pariente en el que confiamos. En toda familia hay un tío, una tía o la abuelita, el que lee y el que es. Entonces, acercarse a la gente o un amigo, en quién confías. Expon tus textos, pide consejo, pide lecturas y siempre, claro, uno solo no puede nunca, en la vida en general. No. Hay una frase que dice, ningún hombre es una isla, entonces siempre hay que rodearnos de personas que nos apoyan, por supuesto, y en el caso de la escritura, sobre todo a esa edad, es importante buscar personas que nos guíen, insisto, algún maestro, algún pariente, algún amigo, y eso nos va a ayudar a ir entendiendo quiénes somos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué podemos mejorar y confiar. Si uno tiene una auténtica vocación, ¿no? Todavía a esa edad puede haber confusiones en las vocaciones y es normal, gente que está decidiendo a qué se va a dedicar. Pero si la vocación es cierta, si la vocación es profunda y hay tesón, hay entereza, hay fuerza para seguir intentando, porque es una profesión donde uno va a sufrir muchas veces rechazo. Entonces, si uno tiene esa entereza, el talento y la vocación van a terminar imponiéndose contra todo, contra viento y marea. Entonces, es eso, es confiar y es buscar apoyo y tener fe y trabajar muy duro. Bueno, soy una persona muy supersticiosa en general, al grado de que he tenido que luchar contra mis supersticiones porque de pronto podían medio paralizarme, ¿no? Entonces, no es gratuito que yo escriba lo que escribo porque sí soy una persona muy supersticiosa e influenciable, ¿no? Entonces, eso pues alimenta, por un lado, mi imaginación y entonces siempre estoy pensando, además soy muy paranoico, entonces siempre estoy pensando en catástrofes, etcétera. Eso ayuda, pero a mi imaginación, a sublimarla, pero en mi vida cotidiana
puede ser un problema, entonces trabajo mucho con esa parte para que no me paralice en mi vida cotidiana. Por otra parte, soy muy miedoso, excesivamente miedoso y cobarde. Entonces, por fortuna, no tengo ningún don sobrenatural. Yo no quiero, no veo fantasmas ni presencias, ni quiero topármelas, pero me ha tocado conocer a muchas personas que sí. Entonces, ahí viene la otra parte, porque yo soy un tremendo chismoso. Y yo creo que todo, además vengo del periodismo, todo escritor, escritora debe ser un enorme chismoso y te debes interesar por la vida de los demás y por lo que te cuentan los demás y por todas las situaciones que ves en cualquier lugar que te plantes en la calle, restaurantes, fiestas, conciertos, todo. Entonces, sí lo soy. Entonces, cuando alguien me dice, fíjate que tuve esta experiencia sobrenatural, rápidamente sale mi parte periodista, entrevisto a la persona y cuéntame, quiero detalles y qué sucedió, etcétera. Y hay muchas veces también que amigos me han contado historias que les han pasado, que en ese momento quizá estamos con una cerveza y pues la escucho, pero después cuando pasa el tiempo y entiendo que eso es una buena historia para escribir, vuelvo a ver a esta persona y le digo, oye, ahora sí voy con mi cuaderno de notas y le digo, vuélveme a contar todo eso. Entonces ya ahí tomo para que no se me olvide y poder escribir esa situación que me interesa. Entonces, se necesita ser muy chismoso, si estás, hay que saber, si vas, por ejemplo, por poner ejemplos, lugares comunes, pero por eso sirven los lugares comunes. Si vas en un taxi, te está sacando plática el taxista que te dice cómo habla, cómo es ese taxi que trae colgado del retrovisor, a qué huele, que hay revistas en el asiento de atrás, qué música está oyendo, todo eso es importante. Si estás en un restaurante y hay una pareja peleándose o hablando, o contando un chisme, hay que la oreja y ahí con discreción, obviamente, qué están diciendo, o sea, todo sirve. Si vas a la casa de alguien y te llama la atención algo, qué libros hay, qué cuadros hay, o vas a comer con una familia que no es la tuya, cómo hablan, cómo se expresan, todo eso es bien importante, estar prestando atención todo el tiempo, porque los escritores tendemos a mirarnos el ombligo y si solo estamos hablando de nosotros y de las cosas que nos pasan a nosotros, vamos a hacer una literatura muy aburrida. Hay que salir, la experiencia propia es importante, la visión propia es importante, pero se tiene que nutrir en su mayoría del exterior y entonces para eso hay que estar muy atentos. Gobierno de México.